Muy bien, el caso del Estado de Virginia contra Brendan Banfield. Brendan Banfield está presente en la sala del tribunal con su abogada. La mancomunidad está presente. Hoy comparece para la sentencia. ¿Estamos listos para continuar hoy, señor Carroll? Muy bien. Sé que usted ha revisado el informe de investigación previo a la sentencia con su cliente. Gracias por informarme con anticipación cuáles son sus correcciones. Sí, lo he hecho y he realizado las siguientes correcciones al informe de investigación previo a la sentencia. Está en la página 5, en el resumen marital. El segundo párrafo debe reflejar 2022 y reemplazar 2018. En la página 6, en la narrativa educativa, el señor Banfield asistió a la Universidad de San José y reemplacé eso en dije Petrova. Patrón. Pat Coney, está bien, y reemplaza eso con reemplazar Brooklyn. Está bien, sí. Página 8, penúltimo párrafo. El señor Banfield indica que los profesionales de la salud mental hablaban con él regularmente durante su encarcelamiento. También le recetaron medicamentos para la depresión, así que hice esa enmienda. Y luego en la página 9, supervisión comunitaria, el señor Banfield tiene 41 años de edad y debe reemplazar la entrada de 42, así que ya hice esas enmiendas al informe de investigación previo. ¿La fiscalía tiene alguna? No, su señoría. Muy bien, entonces haré que el informe forme parte del expediente. En este momento sé, señor Carroll, que también notó en su memorándum, usted declaró que no tiene ninguna objeción a las declaraciones de impacto de la víctima, las escritas que ha recibido. ¿Es correcto? Sí. Muy bien, entonces solo para que conste en el registro la evidencia de la Fiscalía. Las declaraciones de impacto de las víctimas que he revisado son la declaración de la familia de Joe Ryan, la declaración de los padres de Cristina y la declaración de la hermana de Cristina, Danielle Hawker, House y Air. La declaración del tío de Cristina, José Fontana, la declaración de la amiga de Cristina, Carrie Davis, K.A.R.I. Davis, la declaración de la amiga de Cristina, Lindsey Johnson, la declaración de la amiga de Cristina, Lucille Priolo, P.R.I.O.L.O., la declaración de la amiga de Cristina, Amanda de Oliveira Canto, y eso es O-L-I-V-E-I-R-A, Canto, C-A-N-T-O, y luego la declaración del amigo de Cristina, Brad Garmin. Eso es todo, son todas las declaraciones escritas, ¿correcto? Esas son las declaraciones escritas. Muy bien, también haré que esas declaraciones formen parte del expediente. ¿La Fiscalía tiene más pruebas? Sí, su señoría. Vamos a presentar 3 testigos. Muy bien. Señor Carroll, ¿tiene algo antes de que llamen a los testigos? Usted sigue de pie, así que solo estoy comprobando. Yo también sigo de pie. Bueno. Puede sentarse, verá. Va a ser mi turno. Gracias, muy bien, gracias, muy bien. Sí, su primer testigo. Jueza, vamos a llamar a Daniel Hacker. Está bien. Señor Daniel Chaper, señorita... Solo una hacker dirige el caso bajo pena de perjurio. Gracias. Buenos días. Buenos días. ¿Podría decir su nombre para que conste en el acta? Daniel Hawker. ¿Y cuál es su relación con Christine? Ella es mi hermana. ¿Y tiene algún testimonio que le gustaría presentar al juez sobre la pérdida de Cristina en su vida? Sí, lo tengo. Por favor, gracias. De nuevo, mi nombre es Daniela Joker y Cristina Banfield es mi hermana menor. Mi familia ha permanecido en silencio públicamente desde el asesinato de mi hermana, excepto por una breve declaración después de que concluyó el juicio. Elegimos proteger a Cristina y Valeria para evitar que los medios distorsionaran nuestras palabras o crearan material para los guerreros del teclado. Sin embargo, no fuimos ajenos a la atención de los medios. En las horas posteriores al asesinato de Cristina, recibí una llamada de una reportera disfrazada de simpatía pidiéndome una declaración y fotos de Cristina. Desde entonces, mi esposo y yo hemos recibido innumerables llamadas y correos electrónicos, pero eso no se compara con la abrumadora cantidad que han soportado mis padres. Sin embargo, Cristina sí merece ser recordada y mencionada por quienes la amaron. El duelo no es algo que se muestre en público ni se comparta, excepto con quienes están más cerca de ti, y aún así, la mayoría de las veces se esconde detrás de puertas cerradas en momentos de silencio. Por dentro, siento que soy una persona diferente, como si mi identidad hubiera cambiado de una manera inimaginable. Parte de quien era, de quien todavía soy, es ser una hermana mayor. Y en lo que parecieron segundos me lo quitaron, nos lo quitaron. Aunque se hizo justicia, eso no alivia el dolor ni deja más espacio para él. Nunca le devolverá a Joseph Ryan, a sus seres queridos, ni a Christine, a nuestra familia. En los 3 años desde la muerte de Christine, algunos días siento que vivo con una bomba de tiempo esperando a que explote.
El miedo y la ansiedad se apoderan de mí. Mi mente le dice a mi cuerpo que algo terrible más va a suceder. Esperé respuestas, más información. Estaba en un estado perpetuo de limbo. Los mensajes diarios que recibía con fotos de Valerie se detuvieron y fueron reemplazados por llamadas de reporteros que querían el próximo titular. Los mensajes que Cristina y yo intercambiábamos se detuvieron. La llamada nocturna que solía recibir al azar mientras ella manejaba de regreso a casa del trabajo nunca volvería a suceder. El viaje que había reservado para celebrar el 5º cumpleaños de Valeria el mes siguiente no se llevaría a cabo. La vida como la conocía terminó y aún así me sentía culpable por seguir viva y me quedé sin la única persona que debió haberme conocido por más tiempo, ya no estaba. Cuando éramos pequeñas, Cristina y yo nos confundían con gemelas. Nos llevábamos casi 4 años de diferencia, mi hermanita, o Mrs., como me gusta llamarla. Ambas teníamos el cabello rizado, pero fuera de eso no entendía qué veían los demás. Cuando me miro en el espejo, a veces la veo a ella primero, mi rostro reemplazado por el suyo, y en un instante ella desaparece y me quedo confundida por mi propio reflejo. Ella era su propia persona, nunca intentó ser yo, pero siempre quería estar a mi lado y yo al suyo. No recuerdo mucho de mi vida antes de que ella naciera, solo tengo un puñado de recuerdos que son más como mirar una foto. Sí tengo un recuerdo vívido de ir al doctor de bebés con mi mamá y mi abuela materna, a quien también llamábamos Abuela Bird. Abuela Bird me mantenía entretenida caminando afuera y recogiendo flores. Durante una cita me picó una abeja y me puse triste porque quería a mi mamá. Abuela Bird me llevó adentro, donde un monitor para bebés mostraba una imagen oscura y borrosa que no podía entender. Mientras me abrazaba, mi mamá señaló la pantalla y dijo que era el bebé. Con apenas 4 años, la misma edad que tenía Valeria cuando mataron a Cristina, yo estaba emocionada de ser hermana mayor. Una vez que ella nació, dejé de ser yo para ser nosotras. No he dejado de decir nosotras cuando hablo de mi infancia después de su muerte, excepto que ahora, cuando lo hago, me deja sin aliento, una pausa llena de amor que no tiene a dónde ir. Éramos las primeras amigas, la una de la otra, dormíamos en los cuartos de la otra, en bolsas de dormir en el piso o en tiendas de campaña en la sala. Me metí en su cuna varias veces e intenté cambiarle el pañal yo sola, sin éxito. Nuestras mejores amigas eran hermanas. Nos quedábamos despiertas hasta tarde los sábados por la noche, esperando a que nuestro papá llegara de su turno de 4 p.m. a 12 a.m. Veíamos Saturday Night Live y comíamos bagels calientes que él traía de camino a casa. Nuestro programa favorito era 3x3. Y nos daban ataques de risa en la casa de nuestros abuelos, sin razón alguna. Ella se quedaba dormida en cualquier lugar, como en un concierto de los New Kids on the Block o en un viaje corto en auto, diciéndome que la despertara cuando llegáramos. Estaba obsesionada con los Backstreet Boys, específicamente con Kevin de los Backstreet Boys. Los amaba tanto que ella y su mejor amiga acamparon afuera de un Rite Aid mientras las mamás se turnaban para dormir en el auto en el estacionamiento. Esto fue en los años 90. No había internet, solo un módulo de Ticketmaster en una farmacia. Amaba a Brad Pitt, las leyendas de Brad Pitt en otoño, tanto que si tenía un hijo, estaba segura de que lo llamaría Tristán. Nuestra infancia la pasamos en casa, en el cuarto de juegos del sótano. Cuando íbamos a casa de amigas, llamábamos por el teléfono fijo con cable para ver si podían salir a jugar. En las vacaciones familiares, en casa de nuestros abuelos, en su alberca, pescando en los botes de nuestro papá o nuestro abuelo, pescando cangrejos desde un muelle con Grabby Bird, comiendo pasteles de Entenmann's y tomando café en tacitas pequeñas. En casa de Lala, abuela y abuelo, nuestros abuelos paternos. Nos cortó el cabello por primera vez nuestro abuelo paterno, un barbero profesional, en nuestro patio trasero, y nos daba paletas Charms de su barbería en casa y nos metía $5 en la mano cuando nos íbamos. No tuvimos internet hasta la preparatoria ni teléfonos celulares hasta la universidad. Jugábamos afuera atrapando ranitas, luciérnagas en frascos y usábamos nuestra imaginación para encontrar diversión en cualquier lugar. Teníamos tradiciones familiares que giraban principalmente en torno a la comida italiana, para ser específica. En nuestra casa comíamos macarrones, no pasta, y salsa, no gravy. Los días festivos, cumpleaños, cenas de domingo y un sinfín de eventos grandes y pequeños los pasábamos con nuestros tíos y tías. Nuestros abuelos fueron una gran parte de nuestra crianza, ya que siempre estaban presentes en nuestras vidas. La abuela Bird falleció en septiembre de 2022, solo 5 meses antes que Christine. Nuestra familia todavía estaba de luto por su pérdida cuando Christine murió.
Aunque quizá nos veíamos parecidas, cada una tenía su propia personalidad. Ella era amable, cariñosa y precoz de niña, reflexiva y sabia más allá de su edad. No fue sorpresa cuando dijo que quería ser enfermera desde pequeña. Su calidez solo creció con los años. Ella tenía una manera de ser que hacía que la gente se sintiera cómoda y bienvenida sin esfuerzo. La gente que no conocía me asustaba y yo era torpe en situaciones sociales. A ella le encantaba estar rodeada de amigos y los grupos grandes no la intimidaban como a mí. Ella era asesora residente en la universidad, siempre buscando maneras de ayudar a los demás. Era confiable y desinteresada y sacrificaba su propio tiempo para ayudar a un amigo que estuviera en problemas. Después de que terminó la universidad, nos encontramos viviendo de nuevo en nuestra casa de la infancia. Se sentía un poco como si fuéramos niñas otra vez, pero sin los sacos de dormir. No duró mucho, ya que empezó su primer trabajo como enfermera y quería su independencia. Ella vivía su vida a su propio ritmo y yo no cuestionaba sus decisiones a menos que me pidiera orientación. La escuchaba y hacía preguntas para poder entender mejor lo que necesitaba antes de darle algún consejo. Los recuerdos que compartimos al crecer ayudaron a formar mi sentido del amor, la familia y quién soy. Se sentían simples y completos, llenas de risas, seguridad y amor. Desde que la perdí, esos mismos recuerdos han cambiado. Ya no son solo alegres, sino que ahora están impregnados de dolor. Cada uno es un recordatorio tanto de cuánto tuve como de cuánto me fue arrebatado. Cristina se casó el año antes que mi esposo José y yo. Miro hacia atrás en ese día, con una mezcla de emociones muy intensa. Estaba tan feliz por ella, a punto de comenzar su camino para formar una familia. Ese sentimiento es difícil de retener ahora, porque todavía se siente como un recuerdo feliz, pero mezclado con una profunda tristeza. Lo que me invade ahora es la realización de que nunca volveremos a experimentar eventos importantes juntos. No habrá cumpleaños, días de acción de gracias, navidades, vacaciones familiares, tradiciones familiares, ni nuevos recuerdos por crear. Nuestra familia saldrá adelante, seguiremos celebrando, pero hay una pieza que falta, un vacío que llena la habitación. El peso de ese sentimiento hace que sea difícil pasar el día, como caminar por el agua completamente vestida. Cuando Cristina se enteró de que estaba embarazada de Valeria, ella vivía en Nueva York. Joe y yo vivíamos en New Hampshire. Ella me envió una tarjeta que decía, te extraño muchísimo. Me hizo reír, y cuando la abrí, había una imagen de un ultrasonido que de inmediato me hizo pensar en ella en ese monitor para bebés. Estaba tan emocionada por ella. En el fondo me sentía triste por mí y por mi esposo. Justo el día anterior me habían hecho una prueba invasiva después de varios años de infertilidad, lo que llevó a más preguntas que respuestas. Nunca le conté a Cristina sobre ese procedimiento y lamento no haberme apoyado en ella para recibir su apoyo. 3 meses después de la muerte de Cristina, estaba en el hospital recuperándome de una cirugía, finalmente obteniendo respuestas. Ella debería haber estado ahí, tomándome de la mano y asegurándome que estaría bien después de un procedimiento de casi 8 horas complicado por la enfermedad de von Willebrand, el trastorno de sangrado que compartíamos. Menos de un año después, enfrenté otra cirugía importante. Estaba aterrada, no solo por el procedimiento, sino por la posibilidad de dejar a mi familia atrás después de perder a Cristina. No tenía una hermana a quien acudir mientras intentaba entender una nueva realidad, un futuro que ya no se parecía al que había imaginado. Ese futuro ya nos había sido arrebatado. Lo que quedaba era un duelo ambiguo, superpuesto a una pérdida que ya destrozaba el alma. Trato de no pensar demasiado en el apoyo que ella podría haberme dado. Las conversaciones imaginarias que tengo con ella me ofrecen poco consuelo. El día que Cristina fue asesinada vive en mi mente en repetición, comenzando con el mensaje de texto que Joe recibió de mi padre temprano en la mañana, en mayúsculas, llámame ahora, hasta colapsar en el suelo después de tomar el teléfono y escuchar las palabras de mi padre. Que Cristina fue apuñalada y había sido asesinada se mezcla con mis propios gritos, ambos entrelazados para siempre. Mis padres estaban cruzando un puente camino a Virginia para pasar la noche con Cristina cuando recibieron la devastadora noticia. Estaba llena de ansiedad por el hecho de que ellos manejaran después de recibir esta noticia tan horrible. El plan que Brendan llevó a cabo con Juliana necesitaba la participación involuntaria de mis padres para asegurarse de que estuvieran en casa o de que ella estuviera en casa después del trabajo. Todavía tendrían que manejar varias horas más mientras informaban a la familia sobre el asesinato de Cristina, escuchando una y otra vez la conmoción y las expresiones de dolor. Ningún padre debería tener que hacer esa llamada, pero ellos la hicieron una y otra vez. Esta es la carga de un padre que pierde a un hijo.
Ver la cobertura inmediata de las noticias desató innumerables escenarios imaginados. De alguna manera, me encontré reviviendo algo que nunca había experimentado, como si hubiera estado ahí. Imaginé el miedo de Cristina, sentí su terror y deseé estar ahí para ocupar su lugar. Ya no tenía una hermana, ya no era hermana. Le dije esto por teléfono a una vieja amiga ese día, y ella me dijo que aunque ya no estuviera, siempre seríamos hermanas, y lloramos. Volé a Virginia al día siguiente. Mis papás me recogieron en el aeropuerto junto con mi tía, que había volado desde Nueva York. Estaban callados, se movían despacio, y podía ver cómo la pesadez de la pérdida los aplastaba mientras intentaban soportar el peso del dolor que mi hermana sufrió en los últimos momentos de su vida. Sabía que tenía que ser fuerte, tenía que contener las lágrimas para no preocuparlos aún más. Algún día, Joe y yo tendremos la responsabilidad de cuidar a mis padres cuando envejezcan y asumiremos esa responsabilidad con amor. Pero no importa cuánto demos, nunca se sentirá completo. Ese papel estaba destinado a ser compartido con mi hermana, juntas como hijas, tomando decisiones, apoyándonos mutuamente y atravesando esta etapa de la vida como familia. La participación, sin saberlo, sería la piedra angular del plan de Brendan. Usó a amigos y familiares para continuar su aventura con Juliana y formular su plan. Usó a su propia hija como parte de su plan para llevarla a la casa y matar a su madre. Engañó a Joseph Ryan, un participante involuntario, y lo llevó a la muerte. Según los relatos de los seres queridos de Joseph Ryan, él tenía un alma bondadosa, ponía las necesidades de los demás antes que las suyas y habría intentado proteger a mi hermana del daño, no causarle ninguno. Durante el transcurso del juicio, supe que el 29 de octubre de 2022, Brendan y Juliana fueron a un campo de tiro. Ese mismo día, yo, junto con nuestra mamá y tía, fuimos de visita para Halloween. Pasamos el día en varios eventos de Halloween en la zona con Cristina y Valeria, mientras Brendan y Juliana perfeccionaban esta parte de su plan. Cuando me enteré de esto, me quedé en shock. Sentí como si de alguna manera me hubieran usado para facilitar lo que pasó, simplemente porque no reconocí las señales. Desde entonces he repasado innumerables momentos, fijándome en pequeños detalles y convenciéndome de que debía haber notado algo, de que debió haber alguna pista que pasé por alto. Mirar hacia atrás con información que no tenía en ese momento distorsiona lo que realmente experimenté, pero el peso emocional de la culpa sigue sintiéndose real. La vergüenza es profunda y me ha hecho cuestionar mi propio juicio y percepción, aunque entiendo que estaba evaluando información incompleta y oculta. La culpa se supone que está ligada a una elección, y yo no elegí causar daño. A pesar de entender esto, sigo luchando con la sensación de haber sido arrastrada a algo en lo que nunca participé conscientemente. Sé racionalmente que estos sentimientos están fuera de lugar, pero todavía no sé cuánto tiempo me tomará reconciliarlos completamente con lo que le hicieron a mi familia y la manera en que me vi implicada en ello. En realidad, no conocía a Brendan en absoluto. No creo que nadie lo hiciera, ni la familia, ni los amigos, y ciertamente no Christine. Su testimonio fue la muestra más egoísta de narcisismo que he presenciado en mi vida. Intentó difamarla con mentiras descaradas y culpándola como víctima, acusándola de traicionar el juramento que hizo como enfermera, una acusación que no solo atacó su integridad, sino que también perjudicó aún más a los pacientes vulnerables bajo su cuidado. Como hermana de Cristina, no solo la perdí a ella, tuve que sentarme y escuchar una versión de ella que no existía. Yo la conocía de una manera que él nunca podría. Conocía su honestidad, su compasión, su negativa a vivir con secretos. Escucharlo intentar reescribir su vida y su carácter se sintió como perderla de nuevo, pedazo a pedazo, en una habitación donde ella no podía defenderse. Sus mentiras no solo intentaron destruir su reputación, me obligaron a revivir mi dolor con una ira e impotencia que no puedo describir completamente. Él fue quien tuvo innumerables aventuras, varios intentos de encontrar a la amante adecuada que eventualmente lo ayudaría a llevar a cabo el plan con él, porque la absurda línea de preguntas sobre un plan no comenzó solo cuando empezó su aventura con Juliana. Creo que ella no significaba más para él que cualquier otra persona en su vida. Ella era solo otra persona a la que controlar y explotar. Lo que él presentaba como afecto era manipulación. Lo que pudo haber parecido amor no era más que una estrategia. Si hubiera habido alguna intención genuina de construir una vida con Juliana, él podría haber elegido un camino legal y honesto, podría haberse divorciado y seguir adelante. Pero el divorcio habría requerido renunciar al control, y el control siempre fue la prioridad.
Sus acciones no fueron impulsadas por amor, sino por un deseo de poder, engaño y un completo desprecio por las vidas que destruyó. La manera insensible en que hablaba de Christine algún día será escuchada y vista por Valeria. Eventualmente, ella aceptará el hecho de que su padre, la persona que se suponía debía protegerla por encima de todo, la usó y la puso directamente en peligro. Valeria quizás solo tenga un vago recuerdo de una vida sin pérdidas, pero durante la mayor parte de sus años conocerá a su madre a través del dolor y de las historias que otros compartan con ella. Haremos todo lo posible para llenar esas historias de luz, para que conozca a su madre a través de la alegría y el amor, y no solo por el peso de lo que le fue arrebatado. Las últimas palabras y pensamientos de Cristina tuvieron que ser sobre Valeria. Si había hecho lo suficiente en el poco tiempo que estuvo con ella, ¿Preocuparse por quién? se encargaría de ella, no disculparse con Brendan y asegurarse de que él supiera lo mucho que era amado. Cristina eligió dedicar su carrera de enfermería a cuidar a los más vulnerables, a bebés y niños, durante sus momentos más difíciles. Ella brindó consuelo a padres asustados que deseaban poder ocupar el lugar de sus hijos. Ella hacía esos momentos más llevaderos con su gran sonrisa y su risa contagiosa. Todavía puedo escuchar su risa en mi cabeza. Cristina se dedicó a su hija, quien lamentará su pérdida en cada etapa importante de su vida. Yo estaré ahí, no para reemplazar a mi hermana, sino para contarle a Valeria quién era su madre, recordarle su gran risa y su corazón aún más grande. Le diré a Valerie cuánto la amaba su madre, y siempre llevaré conmigo tanto el dolor de haberla perdido demasiado pronto como la gratitud de haberla amado durante 37 años y de haber sido amada por ella a cambio. Ese lazo no terminará porque siempre seremos hermanas. Quiero agradecer a la Oficina del Fiscal del Estado por su compromiso con la búsqueda de la justicia y a los miembros del jurado por el tiempo, el cuidado y la responsabilidad que asumieron al llegar a su veredicto. Al Departamento de Policía del Condado de Fairfax por su dedicación a buscar la verdad y por honrar la vida de mi hermana y de Joseph Ryan a través de su trabajo. Al equipo de servicios para víctimas por la compasión, el cuidado y el apoyo que han mostrado a mi familia y por ir más allá de lo esperado por nosotros durante un momento inimaginable. Y gracias a usted, su señoría, por su compromiso con la justicia durante todo este juicio, por su paciencia hoy y por permitirme esta oportunidad de compartir un pequeño vistazo de quién era Christine, lo que significaba para mí y mi familia, y cómo su pérdida ha moldeado profundamente y seguirá moldeando mi vida. Gracias. Gracias. Por favor, responda a cualquier pregunta que el señor Carroll pueda tener. ¿Algún contrainterrogatorio? No, su señoría. Señora, puede preguntarme. Gracias. Bien, su siguiente testigo. Jueza, la siguiente testigo será Deirdre Fisher, quien comparecerá de manera virtual. Señora, ¿puede escucharnos? Sí, puedo. Está bien. ¿Está bien? ¿Puede levantar su mano derecha? ¿Jura o afirma decir la verdad bajo sanción legal? Sí, Está bien. Sí, señora, gracias. Señorita Fisher, ¿podría decir su nombre para que conste en el acta del tribunal? mi nombre es Deirdre Maureen Fisher. ¿Y cuál es su relación con Joseph Ryan? Yo era la madre de Joseph Ryan. ¿Y tiene una declaración que le gustaría leer describiendo el impacto de la pérdida de Joe en su vida? Sí, me gustaría, gracias. Por favor, adelante. Primero, me gustaría decir que desearía poder estar presente en la corte hoy, pero por razones médicas no he podido asistir al juicio. Pero en mi lugar, mi hermana, Grace Fisher Littner, está aquí y ha estado durante todo el juicio, y mi prima, Jan Gillis. Así que les agradezco a ambas por estar aquí, por Joe y por mí. Y me gustaría agradecer a la honorable jueza Penny S. Askeratis y a esta sala de audiencias por permitirme dar una declaración como víctima hoy por mi amado hijo Joseph Nathan Ryan.
me gustaría hablar sobre el impacto de la pérdida. Joe, su brutal asesinato, el juicio, ese asesinato y la cruel y falsa acusación de que Joe mismo era un asesino. Y lo más importante, quiero hablar sobre el tipo de hombre que era Joe. Cuando tuve a Joe, yo tenía solo 16 años. No tenía la capacidad financiera, legal ni física para criar a mi hijo. A pesar de que me descartaron como su madre, luché por el derecho a verlo y logré ser una parte amorosa en su vida. Para cuando Joe cumplió 14 años, ya tenía la edad suficiente para buscar una relación más cercana conmigo. En un momento me dijo que yo era la razón por la que aprendió a amar incondicionalmente. Pasé las vacaciones y los días festivos con Joe. Me llamaba seguido. Nuestra cercanía, nuestra intimidad duró el resto de su vida. Fui la última persona a la que llamó la noche antes de que lo asesinaran brutalmente. Esa noche me envió una foto suya. Fue la última vez que escuché la palabra mamá. Recibí una llamada sobre su asesinato 2 días después de que ocurrió. Como en la vida, también en la muerte me arrebataron a Joe una y otra vez. El detective principal explicó que no le habían dicho que yo era la madre de Joe. Él fue compasivo y después me incluyó a mí. Y al equipo de defensa en las actualizaciones sobre la investigación del asesinato y el proceso legal. Cuando me dio la horrible noticia de que mi bebé había sido asesinado, me lo habían quitado de nuevo, solté un grito desgarrador. Lloré. Desde esa noche he sentido la pérdida más profunda que podría experimentar. Mi único hijo se había ido, pero las pesadillas y el dolor apenas estaban comenzando. Durante estos más de 3 años desde el asesinato de Joe, mi vida se ha llenado de pérdidas constantes y de traumas emocionales, médicos y financieros. No he podido llevar una vida normal. He tenido que enfrentar una avalancha de llamadas a la sala de emergencias, citas con doctores, estancias en el hospital y cirugías. He pasado mucho tiempo sin poder funcionar ni cuidarme a mí misma en casa. Como resultado directo del asesinato y el devastador juicio que siguió, desarrollé una afección cardíaca y úlceras. El mes pasado, habría algunas más. Ahora me amputaron el dedo del pie después de no poder comprender completamente el dolor que sentía y que necesitaba buscar atención médica de inmediato. Eso también significa que las facturas médicas se acumularon de nuevo y trabajar se volvió casi imposible. ¿Habría experimentado un trauma tan severo sin la brutal pérdida de Joe? Ciertamente no. Cuando Joe estaba vivo, él volaba o manejaba para cuidarme. Y cuando lo necesitaba, incluso cuando tuve cáncer 2 veces, él estaba ahí. Eso me lleva al siguiente tema del que quiero hablar. ¿Quién era Joe? Realmente era.
Brandon Banfield, su equipo de defensa e incluso algunos de la prensa caracterizaron descuidadamente a Joe como el intruso. El tipo fetichista al que le gustaba el sexo rudo, el violador y el asesino. O simplemente el otro tipo olvidable, ni siquiera mostrando el rostro de Joe durante el juicio por asesinato. Joe fue elegido porque Brendan Banfield pensó que sería un buen chivo expiatorio para ser incriminado por el asesinato planeado de su esposa. Como con tantas otras cosas, Brendan estaba equivocado. En algunos aspectos mi hijo tenía defectos. Era un Joe común y corriente. Pero también tenía cualidades increíbles. Joe era extremadamente cariñoso. Vivía con su abuela y estaba dedicado a su salud y bienestar. Se mudó a Florida para cuidar a su abuelo paterno, Pap. Antes de morir por demencia avanzada, fue durante 2 meses a cuidar a una mujer que amaba y que se sometió a una histerectomía radical, además de cuidar a su hija pequeña. Eso era parte de quién era Joe. Joe era un hombre que creía en luchar por los desprotegidos e incluso por perros realmente descuidados. Él entraba a un refugio de animales y pedía a los perros más viejos y feos. Los llevaba a casa y los amaba durante años. Cuando Joe fue asesinado, dejó atrás a un perro llamado Kitty, que lo esperó en la parte superior de las escaleras. Joe también hacía cosas como jardinería, alimentar gatos callejeros, enseñar a niños autistas a hacer jiu-jitsu y trabajar en un refugio para personas sin hogar. Él creía que aquellos con menos deberían ser tratados justamente y apoyados, que las personas negras y morenas no deberían ser marginadas. Joe también era feminista. Él habló sobre el maltrato hacia las mujeres durante el inicio del movimiento Me Too. Aunque fue elegido como chivo expiatorio de un sitio web que se considera fetichista, él estaba en ese sitio para encontrar una pareja que consintiera. Porque él creía en el derecho de la mujer a la autonomía sobre su propio cuerpo. Y en su control sobre su vida romántica y sexual. Joe no era solo la desechable caricatura en la que lo convirtieron. Él tenía un rostro. Él tenía un nombre. Él tenía una vida. Pero Brendan Banfield le disparó en la cara. Manchó su nombre y trató su vida como si fuera desechable. Mi hijo era un ser humano amable que tenía una vida llena de significado. En contraste, Brendan será recordado como un padre abusivo, el brutal asesino de su dedicada y compasiva, hermosa esposa, y un asesino narcisista de un hombre inocente. El legado de mi hijo es de amor desinteresado, mientras que el de Brandon es de maldad sin sentido. Nunca he hablado directamente con Brendan y hoy no lo haré. Para mí, él no es más que lo que acabo de decir. Pero Joe, sí, Joe. Yes, Joe. Fue alguien para mí. Él era mi niño, mi bebé.
mi mayor apoyo. Y el hombre que creo que era muy especial e inolvidable. Muchas gracias por permitirme decir esto en voz alta y compartir un poco de mi amor por Joe y la pérdida que sentí y que siempre sentiré. Él era parte de mí y nunca voy a recuperar eso. Pero elegiré vivir con su espíritu de lucha y con su voz en mi cabeza. Sé amable contigo misma, mamá. Cuídate mejor, mamá. Te quiero, mamá. No te olvidaré, Joe. Ahora te escucho. Gracias. Gracias. Por favor, responda a cualquier pregunta del señor Carroll. ¿Algún contrainterrogatorio? Muy bien, no hay contrainterrogatorio. Gracias, señorita Fisher. ¿Su siguiente testigo? Gracias. Juez, la siguiente testigo que tengo es Sangeeta Ryan. Muy bien. ¿Es una intención más afirmativa por parte de Chick-fil-A en este caso que nuestra política es válida? Sí, señora. Hola, mi nombre es Sangeeta Ryan y soy la tía de... El joven que conocí cuando era un niño de preescolar con una mochila gigante y una pequeña bolsa rosa, a quien llamaban Joey Nathan Ryan. ¿Y tienes algún testimonio que quieras compartir sobre lo que la pérdida de Joe ha significado para tu familia? Sí, lo tengo. Por favor, adelante. Hola, honorable juez Ascarati, miembros del equipo del condado de Fairfax, miembros de la galería, nuestra familia, la familia de Cristina, amigos y miembros de la prensa. Somos la familia de Joe, somos las personas que él amaba y nosotros lo amábamos a él. Con la excepción de haber hablado una vez en la sentencia de la señorita Pérez Magalier, hemos permanecido en silencio desde que esta tragedia devastó a nuestra familia hace 3 años. Juez, le agradecemos por escuchar nuestras palabras en febrero pasado. Elegimos el silencio por respeto a las autoridades, a la Fiscalía y a la familia de Cristina, cuya pérdida es más allá de lo imaginable. Cristina fue arrebatada por la misma persona en quien confiaba para construir una vida y criar a un hijo. También guardamos silencio porque no solo nos arrebataron a Joe y a Cristina el 24 de febrero de 2023, sino que además fuimos repetidamente irrespetados por las mentiras calculadas de los acusados. Permítanme ser absolutamente clara. Esto no fue un momento de debilidad, confusión ni pérdida de control. Esto fue un acto deliberado y planeado, llevado a cabo por alguien que creía que podía burlar al sistema y evadir la responsabilidad. E incluso después de quitarle la vida a 2 personas, el acusado siguió mintiéndole a los investigadores, mintiéndole a este tribunal, mintiéndole a su hija y a su familia e intentando manipular a cualquiera que lo escuchara. Lo que presenciamos no fue remordimiento, fue arrogancia. Fue un esfuerzo sostenido por reescribir la realidad para protegerse a sí mismo. Eso importa porque muestra exactamente quién es él. Él no solo nos quitó a Joe y a Christine, él intentó borrar la verdad de quiénes eran ellos. Y al hacerlo, causó aún más daño a las personas que los amaban. Este crimen no solo le quitó la vida a Joe, le quitó su lugar en el mundo, le quitó a un hijo, un nieto, un hermano, un primo, un amigo, un cuidador. Él se llevó a mi sobrino Joe a propósito y dejó devastación. Cada día vemos el impacto de esa pérdida. La abuela de Joe, Connie, quien lo crió desde que tenía solo unos días de nacido, ahora vive con un dolor que solo se ha profundizado con el tiempo. Ella estuvo presente en cada etapa importante de su vida, su infancia, sus años escolares, su graduación, su primer auto, su crecimiento hasta convertirse en adulto.
Y a cambio, como dijo Deirdre, Joe estuvo ahí para ella. Él construyó su vida alrededor del cuidado de sus abuelos y se aseguró de que nunca estuvieran solos. Desde su fallecimiento, su salud ha empeorado. Ella no está aquí hoy. La ausencia de Joe no es abstracta, es constante, visible y devastadora. Joe era una persona amable y cariñosa, era divertido, creía en la bondad de los demás, era un amigo, un cuidador y alguien que traía luz a la vida de quienes lo rodeaban. Es profundamente amado, es recordado, importó y aún importa. El único consuelo al que nos aferramos es el amor perdura. Vive en las historias que contamos, en la forma en que llevamos a Joe con nosotras y en cómo elegimos vivir nuestras vidas de ahora en adelante. Hoy hablamos, hoy encontramos nuestras voces y hoy nuestro silencio termina. Pasaremos nuestros días y nuestras vidas diciendo el nombre de Joe. Llevaremos adelante su amabilidad, su lado bromista, su amor y su espíritu. Su ausencia siempre se sentirá. Su silla permanecerá vacía en nuestras reuniones, pero su presencia nunca nos dejará realmente. No perdonamos, esto no fue un accidente. Esto fue una decisión calculada, seguida de un intento deliberado y continuo de evadir la responsabilidad y distorsionar la verdad. Hoy recuperamos la memoria de Joe y Christine de las mentiras, de la manipulación y del hombre que pensó que podía controlar su historia, incluso después de quitarles la vida. Él ya no controla nada. Nos vamos de aquí con la cabeza en alto, no en silencio, sino con propósito. Honraremos a Joe y Christine viviendo con la misma bondad y amor que ellos dieron tan libremente. Gracias por darnos la oportunidad de ser la voz de Joe y la voz de Christine. Y gracias por su servicio a la comunidad jueza Asgarati mientras se acerca a su jubilación. Que todos podamos encontrar una manera de amar más profundamente y traer más bondad al mundo. Gracias de parte de la familia Ryan. Gracias. Por favor, responda a cualquier pregunta del señor. Carol, No hay contrainterrogatorio aquí. Muy bien. y puedes tomar asiento. Gracias. Muy bien. ¿Su siguiente testigo? Ese fue mi último testigo. Muy bien. Pruebas de la fiscalía. ¿La defensa tiene alguna prueba? Sawyer. Muy bien. ¿Alegatos? Sí, señora. Jueza, quiero dejar claro lo que estamos solicitando hoy antes de comenzar con el fondo de mi argumento. Estamos solicitando una sentencia de cadena perpetua para cumplir en FE 2024-666 cargo 1. Como sabemos, la imposición de 2 cadenas perpetuas no está disponible dado las 2 partes del estatuto con las que estamos trabajando. Así que quiero dejar en claro que eso es lo que le estamos pidiendo al tribunal que proceda y por qué. Y también le estoy pidiendo al tribunal que obviamente imponga los 3 años que se requieren por el cargo 5 en ese mismo número de caso. Y en FE 2024-873 cargo 1, le estoy pidiendo que lo sentencie a 5 años y que no suspenda ninguno de... El juez Brendan Banfield planeó y llevó a cabo las ejecuciones de 2 víctimas inocentes, su esposa Christina y Joe Ryan, un desconocido para él. Planeó sus asesinatos durante varios meses, contando con la ayuda de su coacusada y pareja sentimental, Juliana Pérez Magliavis. Planeó asesinatos despiadados y brutales, disparándole a Joe en la cabeza, apuñalando a Christina en el cuello una y otra vez, e instruyendo a Juliana que le disparara a Joe una segunda vez. Manipuló la escena del crimen y mintió sobre las circunstancias de sus muertes, presentando a Joe como un intruso violento cuando en realidad él había elegido a Joe como su segunda víctima, haciéndose pasar por Christina en línea, buscando a alguien con quien llevar a cabo una fantasía de violación fuera de su matrimonio. Y ninguna de las versiones se acerca en lo más mínimo a la verdad, son mentiras. Christine era una hija, una hermana, una madre, una enfermera y una amiga. Sus padres, su hermana, sus compañeros de trabajo y amigos les contaron sobre Christina y lo importante que es para ellos en sus vidas. Joe era un hijo, un hermano, un nieto, un tío, un primo y un amante devoto de los animales. Su mamá, Deirdre, y los miembros de su familia Ryan les contaron lo mucho que él significa para ellos en sus vidas. Estas familias no podrán celebrar momentos obvios y felices como graduaciones, bodas y celebraciones de días festivos con Christina y Joe. También es importante que recordemos los momentos intangibles que estas familias han perdido. Christina fue asesinada antes de que su hija comenzara el kinder. Christina nunca va a tomarse una foto del primer día de clases con su hija. Nunca va a asistir al día de campo ni a ser acompañante en una excursión escolar.
Cristina nunca sabrá qué actividades le gustan a su hija. Jugará fútbol, estará en un equipo de natación de verano, tocará un instrumento, será parte del teatro escolar, será un artista. Cristina no estará aquí para saber nada de eso. Cristina no estará aquí para ofrecerle a su hija oportunidades que la ayuden a descubrir lo que le gusta. Y Valeria no tendrá la guía ni el amor de su madre mientras navega la pregunta de quién es ella. Joe es amado y apreciado por su familia, y ellos soportaron una narrativa falsa que retrataba a Joe como un criminal violento. Él era un cuidador amoroso en su familia. Cuidó de su abuelo, su abuela y su mamá, mudándose desinteresadamente para estar más cerca de ellos cuando lo necesitaban. Él amaba y cuidaba a los animales descuidados y maltratados. Estaba soltero cuando lo asesinaron. No se casará, no se convertirá en padre. No formará su propia familia y no creará nuevos recuerdos con la familia que tiene aquí hoy. Banfield y su coacusado son la causa de la pérdida inconmensurable que sufrieron las familias de Christine y Joe. No hay nada que pueda disminuir su devastación. Nada de lo que podamos hacer o decir traerá de vuelta a Joe y Christine con sus familias. Esta sentencia pone fin al proceso judicial, pero no pone fin al dolor de nadie. Por todas estas razones, le pido que imponga cada minuto de prisión efectiva que la ley exige y que la ley permite. El sol nunca debería volver a brillar sobre la piel del señor Banfield como un hombre libre. Gracias, señor presidente. Alegato, señor presidente. Gracias. Su señoría, la defensa reconoce que el veredicto del jurado deja muy poco margen de discreción, pero hay algunos puntos que me gustaría discutir en relación con el argumento de la Fiscalía, así como con la narrativa que se ha presentado. La Fiscalía sostuvo durante años una teoría de suplantación de identidad, su señoría, mientras tenía las respuestas al alcance de la mano con el perito en informática forense. Detrás de escena, los oficiales de policía intentaban cambiar la opinión del perito y el detective Miller, hay que reconocerlo, se resistió. De hecho, este resumen ejecutivo sobre el que él testificó permaneció igual, excepto por un nuevo hecho, el cambio en el testimonio del coacusado. La Fiscalía hizo un esfuerzo significativo para disminuir el papel que la informática forense juega en estas y otras investigaciones. Nunca llamaron a su testigo para el caso de la Fiscalía y la estrategia dio resultado porque el jurado vio esto como una determinación de credibilidad entre el coacusado y mi cliente. Esa era una pregunta mucho más fácil de responder para ellos que enfrentarse a las dificultades de analizar la evidencia digital y otras pruebas científicas. Al hacerlo sobre la credibilidad, no hubo necesidad de resolver preguntas como si el coacusado no sabía cómo iniciar sesión en las cuentas del sospechoso. ¿Quién accedió a la laptop de Christina Banfield en al menos 10 ocasiones cuando Brendan Banfield no estaba cerca de la casa ni del dispositivo en cuestión? Segunda pregunta. ¿Cómo es que Christina Banfield no descubrió la autenticación de 2 factores en su celular personal que, según testificó el coacusado, él obtuvo subrepticiamente de Christina Banfield y luego lo devolvió? Y finalmente, con respecto a la informática forense, ¿cómo se ejecutó este plan, según el coacusado, el 23 de febrero, la noche antes del asesinato, con la laptop de Christina, mientras que en cuestión de minutos Christina estaba accediendo a su trabajo y también haciendo compras? Esas preguntas siguen sin respuesta, juez, y correspondía al jurado resolverlas. Con respecto al análisis del patrón de manchas de sangre, al poner en duda la credibilidad del código de un versus Brendan, no fue necesario resolver preguntas como por qué Joe Ryan tenía una herida en la mano que habría sostenido el cuchillo. Esto fue corroborado por el médico forense. ¿Por qué se encontró ADN de Joe Ryan bajo las uñas de Christine Banfield? ¿Por qué el ADN de Brendan Banfield no estaba presente en ninguno de los certificados de análisis relevantes y por qué no había huellas dactilares de Brendan Banfield? Con evidencia clara de que Joe Ryan proporcionó el cuchillo, ¿por qué no se consideró que el ADN de Joe estuviera en la unión de la hoja del cuchillo y el mango? ¿Y que el de Brendan Banfield no estaba presente en ese objeto? ¿Por qué no se consideró que Joe Ryan golpeó a Brendan en la espalda después de que le dispararan? Y el análisis de sangre muestra que era sangre de Christine Banfield, lo que indica que Christine sangró a manos de Joe Ryan. Y, en última instancia, juez, ¿por qué no escuchamos al Departamento de Policía de Fairfax sobre quién era Joe Ryan o a otros oficiales en relación con el caso de la Commonwealth?
La coacusada, incluso en su testimonio y en numerosas ocasiones antes de eso, indicó que nunca vio a Brendan tocar el cuerpo de Joe Ryan. Su señoría, el jurado ya ha hablado y debemos aceptar el veredicto. Y mi cliente está preparado para ser sentenciado mientras estas y muchas otras preguntas siguen sin respuesta. Gracias. Muy bien, gracias, señor presidente. Muy bien, señor Banfield, si pudiera ponerse de pie, por favor. Señor, ¿hay algo que desee decir en este momento antes de que se dicte la sentencia? ¿Sí? Estoy profundamente decepcionado del sistema legal. El sistema no solo me ha fallado a mí, sino también a Christine, a mi hija Valerie, a los Benson y al resto de mi familia. Fui declarado culpable de un crimen que no cometí. De hecho, es imposible que haya cometido el crimen, como lo han presentado la Fiscalía, sus expertos y sus testigos. Las declaraciones de la Fiscalía y de sus testigos no coinciden con las pruebas. Me han quitado mis derechos de defender a mi familia, mi hogar y a mí mismo. Este es un derecho protegido que estoy seguro que todos los que escuchan aquí saben que tienen. Mi derecho ha sido descartado. Estoy siendo sentenciado por una serie de circunstancias imposibles. La teoría del perfil falso de la Fiscalía fue impuesta a los detectives. Los detectives no estaban de acuerdo con la teoría del catfish y fueron acosados, menospreciados y luego transferidos de su departamento en contra de su voluntad. 3 diferentes expertos en informática forense estuvieron de acuerdo en que no había ningún catfish. Esto incluye al detective de Fairfax, el detective Miller, su experto. Esta es una cita de su informe. Los eventos abarcaron un periodo de 46 días desde el 9 de enero de 2023 hasta el 24 de febrero de 2023. No hay indicios de que Christine haya perdido el control de sus dispositivos durante ese tiempo. Christine también está activa con estas especificidades relacionadas con ella durante los tiempos relevantes. Christine también tiene un patrón de actividad en sus dispositivos durante los tiempos relevantes a lo largo del año previo al periodo. Esto incluirá actividad constante de correo electrónico y navegador entre las 23:00 y la 1:00 horas. Aunque no se detalla. Lo siento. El informe del detective Miller fue enviado para revisión independiente a la Universidad de Alabama para revisión por pares. Esta es una práctica recomendada en informática forense. Holly Kennedy, de la Universidad de Alabama, estuvo de acuerdo con el proceso del detective Miller y concluyó que no hubo pérdida del dispositivo ni pérdida de dominio y control durante este tiempo. Cuando Juliana fue interrogada sobre los detalles del caso, no pudo verificar ni recordar la información. Juliana no sabía la contraseña del teléfono de Christine, de la laptop, de la cuenta de correo electrónico, de Telegram ni de las cuentas de FedLife. Ni siquiera sabía el nombre de la cuenta de correo electrónico. ¿Cómo podría haber accedido a eso sin tener ninguna de esa información? Juliana afirmó que escribió mensajes, pero no pudo identificar ni un solo mensaje que hubiera escrito. Juliana dijo que el Gmail se creó en la laptop cuando en realidad se creó en el teléfono. Luego dijo que yo eliminé la autenticación de 2 factores, lo cual nunca fue eliminado, nunca estuvo oculto y seguía ahí. La aplicación de Telegram tampoco estaba oculta, siempre estuvo disponible en la laptop de Cristina. Nunca fue desinstalada ni reinstalada y siempre estuvo disponible. Cuando Juliana fue cuestionada sobre la cuenta de correo electrónico, esto es lo que dijo. Yo no era quien iniciaba sesión, fue Brendan quien accedió al correo electrónico. La pregunta fue reformulada y enviada de nuevo, y esto es lo que dijo por segunda vez. Yo no era quien iniciaba sesión. Se accedió aproximadamente 10 veces a la cuenta de correo electrónico, mientras yo no estaba en casa. Esto incluye cuando yo estaba en Maryland, en FLETS, una instalación gubernamental segura que requería una cita y verificación de identificación para entrar.
Si Juliana no ingresó a estas cuentas de correo electrónico, pero aún así estaban abiertas, solo hay otra persona que podría acceder a estas cuentas, y esa es Cristina. También hay 2 ocasiones en las que ni Juliana ni yo estábamos en casa con los inicios de sesión. Esto incluye la mañana del 24 de febrero cuando yo ya me había ido al trabajo y fui visto en video en McDonald's y Juliana ya había salido de la casa. Sus movimientos fueron rastreados y verificados por GPS, su teléfono quedó registrado. Que ella estaba estacionada en el callejón sin salida y su Apple Watch registró sus pasos saliendo de la casa. Y según su propio testimonio, ella también declaró que había salido de la casa. Sin embargo, después de eso, se volvió a iniciar sesión en la laptop y a acceder a ella. No hay duda de que Joe Ryan llevó el cuchillo a mi casa. Mi ADN y mis huellas dactilares no están en el cuchillo. El ADN de Joe Ryan está en el cuchillo, justo en la unión entre el mango y la hoja. El ADN está justo donde esperarías que estuviera para alguien que está usando el cuchillo con fuerza. Esto se confirma aún más por la herida que tiene Joe en el pulgar, en su mano. El médico forense verificó la herida en el pulgar de Joe. Podría ser causada por el cuchillo. No tengo heridas en las manos, nada que indique que alguna vez sostuve el cuchillo. El ADN de Joe también está debajo de las uñas de Joe Ryan. Perdón, el ADN de Joe también está debajo de las uñas de Christine, lo que indica que ella trató de defenderse de él. Las manos de Joe Ryan tienen una mezcla de ADN de Joe y de Christine. Cuando se levantó y me golpeó en la espalda, se transfirió a la parte trasera de mi chaqueta. La declaración original de Juliana el 24 de febrero decía que nunca toqué a Joe. Ella repitió esto tanto en sus declaraciones previas como en el juicio. La fiscalía ha dicho repetidamente que manipulé la escena y moví a Joe Ryan. Yo nunca me aparté del lado de Christine, solo intenté ayudarla. Juliana dijo que yo le eché sangre a Joe. Esto no coincide con los hallazgos del médico forense ni del experto en salpicaduras de sangre, quienes describieron que estas eran transferencias y no gotas. Cristina consiguió boletos para el zoológico y se los envió a Juliana. Nadie la impulsó a hacer eso. Cristina escribió el zoológico en el calendario y en el horario de Juliana. Solo Cristina pudo haber planeado la reunión en el 224. La reunión de Cristina y Joe se confirmó con más de una semana de anticipación, pero solo Cristina pudo haber elegido el 224 porque ella tenía programado trabajar. Nadie más sabría que este día estaría disponible. El 24 de febrero, ella solo había solicitado el día libre en el trabajo para el 23 de febrero y no le había informado a nadie más que estaría libre hasta entonces. El Departamento de Policía del Condado de Fairfax nunca investigó realmente a Joe Ryan. Nunca se realizó una orden de cateo en la residencia de Joe. Solo se entrevistó a 2 mujeres sobre su relación con Joe y ambas dijeron que se sentían muy incómodas con él. Ambas eligieron no volver a verlo. Una se sintió tan incómoda que fue con su terapeuta al día siguiente. Estas son sus palabras. No pudo. Se sentía tan fuera de lugar y sentía que era sucio y que él estaba incómodo con ella. Creo que solo uno de los amigos de Joe también fue entrevistado. Él declaró que en una confrontación Joe asfixiaría o estrangularía a alguien. Esto coincide con el perfil de redes sociales de Joe, donde dice que estudió cómo romper cuellos en Harvard. Y para agregar a eso, ¿dónde fue apuñalada Cristina? En el cuello, por el cual Joe parece tener una afición. Estas cosas son algunas de las citas de otras personas, no mías. Joe ya había herido a otra mujer anteriormente. Está en sus propios mensajes, en sus propias palabras, que él se sentía atraído por eso. Por separado, hay videos completos de asuntos internos sobre este caso. Así que o el detective Bryant o el teniente Diageo está mintiendo, según lo que dijeron en el juicio, porque el teniente Diageo negó haber dicho que Juliana fue arrestada como inocente.
Mientras tanto, el detective Bryant dijo que eso le fue mencionado por Diageo en su video de asuntos internos. Ambos están bajo juramento, así que uno de ellos estaría cometiendo una violación de Giglio. Además, el detective Nielsen declaró que Juliana fue arrestada para que cooperara y no se proporcionó ninguna otra razón. Cristina era una persona maravillosa y cariñosa, tal como escucharon de muchas personas aquí. Era una enfermera amorosa y compasiva. Durante el COVID, ella se ofreció como voluntaria para cuidar a muchas de las personas que estaban enfermas y luchando. Se apuntó para turnos extra, se apuntó para clínicas de vacunación. Cuidó de su hija, la inscribió en clases de baile, estuvo presente en los recitales. La amaba mucho. A pesar de lo que puedas pensar sobre mis aventuras, nuestro matrimonio funcionaba para nosotros. No era algo que yo quisiera terminar. No había, se les decía a otras mujeres que nunca iba a dejar a Christine. Eso siempre fue lo que se decía. Christine se preocupaba mucho por su familia y sus amigos. No intento restarle valor de ninguna manera a lo que fue su vida. De verdad era una madre cariñosa, una esposa atenta, una enfermera amorosa. Pero yo no soy responsable de su muerte. Este no es un cuchillo que yo haya tenido en mi mano y nunca la apuñalé. Gracias. Muy bien. Señor Banfield, un jurado de sus semejantes, después de escuchar todas las pruebas, lo ha encontrado culpable del cargo 1 de la acusación 2024-666 de asesinato agravado de 2 personas en el mismo acto o transacción. Lo encontraron culpable del cargo 4 de la acusación 2024-666 de asesinato agravado de 2 personas en un periodo de 3 años. Cargo 5 de la acusación 2024-666 por uso de un arma de fuego en la comisión del delito grave y cargo 1 de la acusación 2024-873 por poner en peligro a un menor. De acuerdo con la ley de Virginia, aunque ha sido declarada culpable de 2 cargos de asesinato agravado, el tribunal solo puede sentenciarla por un cargo de asesinato agravado, que será el cargo 1 de la acusación 2024-666. La ley exige una sentencia de cadena perpetua por este cargo. Esa es ahora la pena más alta que se puede recibir en la Mancomunidad de Virginia. Este mismo estatuto era nuestro estatuto de asesinato capital, hasta que Virginia abolió la pena capital en 2021. Debes entender que fuiste declarada culpable de crímenes que, hace apenas 5 años, habrían conllevado una sentencia de muerte. Eso refleja la gravedad de tus crímenes y tus acciones. La cadena perpetua es un castigo reservado para un número muy pequeño de personas. Aquellos a quienes la comunidad ha determinado que nunca deberían volver a estar en libertad. Es una sentencia dura, pero en este caso está justificada. En los 18 años que he estado en el estrado, he visto a cientos de acusados presentarse ante mí y he tenido la ardua tarea de sentenciar a estas personas. En la gran mayoría de estos casos, las personas cometieron errores, estaban luchando contra trastornos por uso de sustancias o actuaron con ira, eligiendo la violencia en un momento que lo cambió todo. No eran personas inherentemente malas, pero tomaron decisiones terribles y sufrieron las consecuencias. Sentenciar en esos casos es difícil. Me pesa muchas veces mucho después de que la audiencia ha terminado. Solo en 2 ocasiones antes de hoy me he encontrado con algo diferente en mi sala de audiencias. 2 personas que no mostraron remordimiento, que calcularon y planearon sus crímenes violentos y dejaron muchas víctimas y devastación a su paso. Al escuchar las pruebas en este caso y tu testimonio, es evidente que una vez más estoy viendo ese mismo tipo de maldad. El desprecio por la vida de tu esposa, alguien a quien supuestamente amabas, es casi inconcebible. Maquinando durante meses un plan maestro que involucraba tantos elementos, incluyendo engaño y manipulación. Atrayendo a un hombre completamente inocente a tu trampa mortal, continuando después de los asesinatos sin preocuparte, y ni una sola vez, pensando en el impacto en la hija de Cristina, la víctima no mencionada y trágica de tu comportamiento. No solo le quitaste a su madre, la pusiste en medio del horror que creaste. Ella es joven ahora, pero algún día entenderá quién eres realmente y entenderá lo que le quitaste, que es todo. La pérdida de su madre, que nunca será parte de su vida mientras crece, la pérdida de su familia y la seguridad bajo la que vivía.
Todo esto se perdió por tu comportamiento calculador y egoísta. Es imposible comprender lo que experimentó Joseph Ryan al verte entrar en la habitación, recibir un disparo en la cabeza, quedar ciego y escucharte instruir al coacusado que le disparara de nuevo. Y Christine, imaginar sus pensamientos finales cuando al principio pensó que estabas ahí para salvarla de lo que creía que era un ataque brutal y luego verte encima de ella apuñalándola una y otra vez con un cuchillo en el cuello. Su última comprensión de que todo esto era obra tuya. Y en sus últimos momentos pensando en su hija, la sentencia que impongo hoy refleja no solo la ley, sino el juicio de la comunidad. El jurado no te consideró creíble en el estrado. Testificar como lo hiciste le muestra al tribunal que todavía piensas que eres la persona más inteligente en la sala. Uno esperaría que algún día te atormentara lo que le hiciste a Cristina, José, la hija de Cristina y sus familias, pero nada de lo que he visto sugiere que así será. El nivel de crueldad, cálculo e inhumanidad en este caso refleja algo mucho más profundo que la ira o el impulso. Refleja maldad, por eso no cargo con ningún peso, ni tengo dudas al sentenciarte a cadena perpetua. En el cargo 1 del caso 2024-666 por asesinato agravado, te sentencio a cadena perpetua en el penitenciario por el resto de tu vida natural, sin posibilidad de libertad condicional, sin reducción de condena por buena conducta, ni créditos de condena ganados, ni liberación condicional de ningún tipo. En el cargo 5 del caso 2024-666, uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave. Te sentencio a 3 años en el penitenciario, lo cual es un término obligatorio y no puede ser suspendido. Como lo exige la ley, se ordenan 6 meses adicionales y se suspenden para la libertad condicional posterior a la liberación, lo cual es una nulidad en este caso, pero es necesario que forme parte de la sentencia. Por el cargo 1 del caso 2024-873 por poner en peligro a un menor, te sentencio a 5 años en el penitenciario. Como lo exige la ley, se ordenan 6 meses adicionales y se suspenden para la libertad condicional posterior a la liberación, lo cual nuevamente es una nulidad en este caso, pero es necesario que forme parte de la sentencia. Cada una de estas sentencias es consecutiva, es decir, una después de la otra, y como has sido declarada culpable de un delito grave en Virginia, se tomará una muestra de tu ADN y se enviará a la base de datos de la Policía Estatal de Virginia. Esa es la sentencia del tribunal. ¿Hay alguna pregunta, señor Carroll? ¿Alguna pregunta? No, su señoría, pero la Fiscalía tiene una solicitud adicional, si me lo permite. Sí, señora. La Fiscalía solicita que una de las condiciones de la sentencia sea que el acusado no tenga contacto con su hija Valeria. Esto es a petición de su tutora ad litem, su terapeuta y su abogada. Entiendo, pero no voy a estar en libertad condicional, así que ¿cómo puedo cumplir con una orden de no contacto? Jueza, creo que con los 6 meses de supervisión posterior a la liberación es lo mismo, aunque no hay probabilidad de que esos 6 meses se impongan, están suspendidos bajo la condición que exige el estatuto. Esta condición funcionaría de manera similar. Pero eso solo funcionaría para esas sentencias, ¿correcto? Eso es correcto. Quiero decir, no puedo ordenarle que no tenga contacto si le estoy dando cadena perpetua. Entendido, jueza. Estoy haciendo la solicitud. Muy bien, solo tengo que negar esa solicitud. Gracias. Muy bien, señor Banfield, usted tiene derecho a apelar la decisión de este tribunal. Debe presentar su apelación dentro de los 30 días posteriores a la orden final de este caso. Tengo entendido que el señor Carroll no lo representará en la apelación. ¿Es correcto, señor Carroll? Muy bien, entonces, señor Banfield, ¿desea contratar a su propio abogado o que el tribunal le asigne uno? No se ha decidido. ¿Asignar? Bueno, lo que haré es asignarle un abogado ahora. Si más adelante decide contratar a su propio abogado, puede hacerlo. ¿De acuerdo, señor? Muy bien. Como el señor Carroll me informó de sus intenciones con anticipación, mi asistente pudo encontrar un abogado designado por el Tribunal de Apelaciones que está dispuesto y capacitado para llevar su caso. Así que el tribunal designa a Brandon Sloan como su abogado de apelaciones. El tribunal ordenó las transcripciones del juicio en mayo, así que esas ya deberían estar disponibles para que su abogado las revise. Así que no debería haber ningún retraso en su apelación, ¿de acuerdo? Estoy segura de que el señor Sloan vendrá a verlo en los próximos días. ¿Está bien, señor? Sí. Muy bien. ¿Hay algo más en este asunto? Muy bien. Usted está bajo la custodia del alguacil. Gracias. Y señorita Gill, voy a tomar un receso de 10 minutos y regresaré para terminar el resto del calendario de audiencias de sentencia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Algo más, señorita Sands? Muy bien. El tribunal estará en receso.